¿Contentos, hermanos? Muy bien. Han pasado ya más de 2000 años en donde el Señor Jesucristo estuvo crucificado durante 6 horas y estuvo clavado en esa cruz, en donde la historia dice que los clavos que clavaron en sus manos medían más de 8 pulgadas, es decir, más de 1/4 de tamaño regular. También dice la historia que los clavos que pusieron en sus manos, algunos dicen que fue aquí en la palma de la mano, mas yo me inclino a pensar como otros que fue aquí en la muñeca de la mano. Cuando clavaban en esta parte de aquí de la mano, aquí hay un tendón que conecta con el hombro, y cuando ese clavo penetraba en este lado, el tendón que conecta al hombro se rompía y hacía más agonizante el dolor del crucificado. De tal manera que cuando el crucificado moría y los tendones se le rompían, estos que conectaban con los hombros, el cuerpo del crucificado tendía, hermanos, a usar todos los demás músculos y a apoyarse en el clavo que habían clavado en los pies. De tal manera que la agonía de Jesús fue una agonía terrible hace más de 2000 años. Él cargó una cruz en Jerusalén por más de 2 kilómetros. No fue una cruz completa la que el Señor cargó. Probablemente haya sido la parte lateral de la cruz. Pero esa parte lateral de la cruz pesaba alrededor entre 70 y 100 libras. Imagínese usted, había sido azotado, había sido coronado con una corona de espinas, había sido blasfemado, vituperado, había sido escupido, había sido abofetado, había sido golpeado el Señor. Y aún así, el Señor por más de 2 kilómetros estuvo cargando esa cruz en favor de cada uno de nosotros. Piensa usted en el dolor tan grande que sintió Dios, su Padre. El dolor, la angustia, al ver a su único hijo siendo maltratado por nuestro pecado, siendo humillado, siendo vituperado. Imagínese usted el dolor que habrá sentido su Padre, nuestro Padre Celestial, al ver la sangre que brotaba sobre su frente, al ver los latigazos que arrancaban parte de su piel y parte de su cuerpo. Porque los látigos, no piense usted que eran látigos sencillos. En la punta de los látigos había unas esferas de acero, y en cada esfera de acero habían pequeños garfios puntudos, y en esos pequeños garfios, cada azote que le daban a Jesús eran pedazos de piel que se desprendían del hombro o de la parte en donde caía el azote. Y hace más de 2000 años Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. El día domingo fue un día maravilloso para el Señor. Se le conoce como la entrada triunfal de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Un día en donde las algarabías del mundo, las emociones de la gente estaban desbordadas. Recuerde usted que el domingo decíamos que todo el mundo gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa sálvanos, oh Rey, ahora. Eso significa la palabra Hosana. Cuando ellos gritaban Hosana, estaban diciendo: Jesús, tú eres el Rey y sálvanos ahora. Porque muchos de ellos estaban esperando a un libertador político, pero todos sabemos que la Biblia registra que Jesús no vino para hacer una revolución armada. Él vino para revolucionar el corazón de aquellos que le creen y que le siguen. Él vino para darnos su paz. Él vino para darnos su gozo. Y la gente gritaba, y la gente decía que este era el bendito, el que venía en el nombre del Señor. Extendían los mantos, hermanos, cortaban ramas de los árboles y daban grandes victorias al Señor Jesús. Y el Señor Jesús ese mismo día se lamenta sobre la ciudad de Jerusalén. Al día siguiente, el día lunes, el Señor Jesucristo hace la purificación del templo. Y ustedes van a recordar que en ese templo se cambiaban monedas, y aquello que era para hacer sacrificios de Dios y ofrecer sacrificios por el perdón de sus pecados se había convertido en un mercado dentro del templo. Jesús, con un celo santo,
en honor al Padre Celestial y en honor a lo que fue constituido el templo, Jesús se enoja y comienza a botar todo lo que está dentro del templo. Y Jesús les dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El Señor Jesús, el día martes, continuó su ministerio sanando a los enfermos. El día miércoles, hermanos, la deidad de Jesús es puesta en duda. Y en más, muchos querían tentar a Jesús y le hacen la pregunta a los fariseos y le dicen: maestro, ¿es lícito dar los tributos al César? Y Jesús dijo: pásenme una cora. Y les dice: ¿de quién es la imagen? Y todos gritaron: del César. Y Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El día jueves, el Señor Jesús continuó haciendo milagros y también maldijo a la higuera. Ese mismo jueves, el Señor Jesús tiene la última cena con sus discípulos. En esa noche, Jesús les pidió a sus discípulos que oraran por él, que no lo dejaran solo. Y dice la Biblia que estando ahí Jesucristo en el monte de los olivos, el Señor sobre una roca invocaba diciéndole al Padre: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice la Biblia que Jesús se levantó y fue donde los discípulos, y los discípulos estaban durmiendo. Jesús les dijo: ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo? El Señor se va y vuelve otra vez y los encuentra durmiendo. El Señor se vuelve a ir y otra vez viene y los encuentra durmiendo. Por último, el Señor les dice: ya no es necesario que oren, porque mi hora ha llegado. Y mis queridos hermanos, en esa noche oscura, en el huerto del Getsemaní, en esa oración que el Señor Jesús, ahí comenzó el verdadero sacrificio del Señor. Quizás no lo podríamos entender de otra manera, no lo habíamos pensado de esta manera. Pero si usted nota, la Biblia dice que Jesucristo, cuando estaba sobre esa piedra, ahí en el monte de los olivos, su sudor eran como gotas de sangre. El Señor Jesús, antes de ser torturado y sacrificado por nosotros, ya estaba vertiendo el dolor de su sangre por cada uno de nosotros. Y antes de ir a esa cruz, antes que Judas lo entregara con un beso, el Señor ya había comenzado a derramar su preciosa sangre. Judas es uno de los personajes en la historia del Nuevo Testamento que todos recordamos con dolor y con tristeza, porque sí era un discípulo del Señor, había seguido a Jesús, por más de 3 años había estado con él. Es más, yo creo que Jesús había tenido una confianza tan grande que había depositado en él la confianza de ser el tesorero de su ministerio. Pero ahora viene este hombre por 30 piezas o 30 monedas de plata, con un beso entrega al Señor Jesús. Nunca le ponga Judas a un hijo suyo, porque será recordado no como Judas Tadeo, sino como Judas Iscariote. Judas en la Biblia es el simbolismo de la traición, es el simbolismo de la hipocresía, es el simbolismo de aquel que dice amar pero que en realidad no ama. Es aquel que por unas cuantas monedas vende a su amigo y lo vendió, y al final todos sabemos que su final fue trágico en su muerte. A todo esto que estoy hablando se le llama la pasión de Cristo. Y en esta pasión de Cristo, el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, pronunció, en realidad no son 7 palabras, son 7 frases que salieron de lo más profundo de su corazón en favor de usted y en favor mío y en favor de toda la humanidad. Veamos qué es la primera frase que el Señor Jesucristo mencionó en la cruz antes de morir. Según la Biblia, mis queridos hermanos, Jesús, fíjese bien, fue crucificado a las 9 de la mañana, es decir, a la hora tercera. Los judíos contaban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si el Evangelio de Marcos dice que fue crucificado a la hora tercera, eso significa que eran
las 9 de la mañana y que el Señor Jesucristo expiró y murió en la hora novena, que eran las 3 de la tarde. 6 largas horas en donde el Señor Jesucristo estuvo sufriendo y padeciendo por cada uno de nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de morir como murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta cruz, el Señor mencionó la primera frase en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Mira lo que el Señor Jesucristo pronunció antes de morir en esa penosa cruz. ¿Por qué digo en esa penosa cruz? Porque la cruz era el peor castigo en aquellos tiempos. Y la cruz, hermanos, era el símbolo en donde los peores criminales pagaban su deuda. Pero yo pregunto esta noche, ¿cuál era la deuda de Jesús? ¿Cuál fue el crimen que cometió Jesús? ¿Cuál fue el pecado que Jesús cometió para ser crucificado en una cruz tan humillante? Y no solamente eso, el cuerpo de Jesús estaba siendo exhibido semidesnudo públicamente. Para un judío, exhibir partes de su cuerpo era una tortura, era algo inmoral, era algo que ellos no estaban dispuestos a hacer por nada. Y en esa cruz Jesús servía como de espectáculo semidesnudo ante los ojos de todo el mundo. Y cuando llegamos a esta primera frase del Señor Jesús, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo más sublime del Señor? ¿Cómo es posible, me pregunto yo muchas veces, cómo es que el verdadero Hijo de Dios, nuestro Señor, cómo es que Él, estando en una condición tan triste, humillante, humanamente hablando, en lugar de rechazar a los que lo odiaban, en lugar de rechazar a aquellos que le hicieron tanto daño, en lugar, hermanos, de pedir una legión de ángeles para que los exterminara a todos, ¿qué palabras pronuncia el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que el Señor, hermanos, realmente tiene un corazón de misericordia. El Señor tiene un corazón de perdón. Para Jesús, aunque Él veía que lo habían crucificado y que todos le injuriaban, Él no pudo pronunciar palabras de maldición, palabras de rechazo, palabras de venganza. Él solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos aquellos que buscamos el perdón de Dios, encontramos el perdón y la misericordia de Dios. Pero aquí en esta frase encontramos, hermanos, el profundo amor de Dios por la humanidad. Y Dios nos enseña incluso que si nuestros enemigos tienen hambre, hay que darles de comer. Que si tienen sed, hay que darles de beber. No hay perdón más lindo que haber disfrutado del perdón del Señor. El Señor Jesús, en lugar de maldecir, bendijo. En lugar de rechazar, atraía con su amor. En lugar de guardar un rencor en su corazón, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el libro de los Salmos, en el capítulo 22, en el versículo 18, el Señor Jesucristo desde antes ya sabía todo lo que iba a acontecer. Y esta palabra de perdón es una palabra, hermanos, que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Y mire que él dice: y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y antes de pronunciar estas palabras, ahí estaban los soldados romanos, hermanos, discutiendo y echando suerte sobre los vestidos del Señor Jesús. Todo para que se cumpliera la profecía del Salmo 22, versículo 18. ¿Qué encierra esa palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Simplemente una sola frase. Y esa frase es amor. 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 Porque cuando hay amor, perdonamos. Porque cuando hay amor, no guardamos resentimientos. Porque cuando hay amor, podemos decir, incluso como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
La segunda frase que el Señor pronunció estando en la cruz está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, en donde el ladrón arrepentido le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor en Lucas 23, versículo 43? El Señor le responde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora Jesús, hermanos, después de haber dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en uno de los peores momentos de su vida, el Señor Jesús salva a la primera persona arrepentida. Un hombre que había reconocido sus fallas, un hombre que sabía que estaba muriendo por un delito que él había cometido, y le dice al Señor: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y mire qué respuesta más linda: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso era, hermanos, un lugar en donde los reyes babilónicos o romanos, paraíso en este caso significa jardines amurallados. Y en esos jardines, fíjese bien, cuando el rey quería honrar a uno de sus ministros o a cualquier persona, según la historia, llevaba a esta persona de la mano y lo paseaba en los jardines del palacio del rey. Ahora se imagina lo que Jesús le está diciendo al ladrón. Le está diciendo: de cierto te digo que hoy mismo yo te llevo a las mansiones que mi Padre ha preparado. Te llevo a esas mansiones gloriosas en donde ya no hay sufrimiento, en donde ya no hay pena. Hoy mismo estarás en ese lugar de descanso eterno, de paz eterna, de gozo eterno, en donde jamás volverás a ser crucificado. Y ese es el perdón de Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos habla del inmenso amor de nuestro Señor. Jesús, hermanos, estando en la peor condición, dice la Biblia que perdona a este hombre, porque este hombre pidió perdón. Dios perdona a aquellos que le piden perdón. Y mira la tercera frase que nos dice la Biblia. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora Jesús viene del paraíso, de donde acaba de introducir al primer perdonado. Pero él, en la agonía, hermanos, no olvida uno de sus compromisos tan lindos como hijo. Al pie de la cruz está su discípulo Juan. Al pie de la cruz también está su madre. ¿Y qué es lo que dice aquí? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿No cree usted, hermano, que en el peor dolor Jesucristo jamás se olvidó de amar a su madre? Yo creo que estando en la cruz, Jesús estaba tan preocupado. Quizá estaba pensando como todo un buen hijo. Quizá él decía: al morir yo en esta cruz, ¿quién cuidará de mi madre? ¿Quién la atenderá? ¿Quién cuidará de ella? ¿Quién velará de ella? Pero de repente mira al discípulo amado y le dice: Juan, yo te encargo el cuidado de mi madre. Yo quiero que tú la cuides como yo la cuidaba. Quiero que la respetes como yo la respetaba. Quiero que tú seas el que se encargue de velar por ella. Qué hijo más lindo el Señor Jesús. No solamente fue todo un hombre, no solamente nos enseñó, hermanos, a perdonar, ni a llevar al hombre al paraíso al que le pidió perdón, sino que Jesús también, como hijo, estuvo dispuesto a decirle a Juan: Juan, yo te encargo a mi madre, y decirle a su madre: madre, tú no te quedas sola, yo te dejo al discípulo a quien tanto amo, míralo como un hijo. Y a ti, Juan, te digo que mires a mi madre como a tu propia madre. Jesús honró el mandamiento.
El mandamiento que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. ¿Cómo necesitamos imitar esta frase del Señor Jesús cuando le dijo a Juan: Juan, he allí tu madre? Y llegamos a la cuarta frase, hermanos. En Mateo 27:46 encontramos, yo creo que para mí es la frase más solemne de toda la historia, de cualquier palabra que Jesús pudo haber pronunciado. Cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la frase en donde Jesús no solamente se siente abandonado, sino que hay una desconexión del Padre para con Él, porque todo el pecado está cayendo sobre el hombro de Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. En ese madero de la cruz, Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo. Jesús y su Padre habían tenido, hermanos, una íntima relación personal, de tal manera que aun cuando Jesús estaba pequeño y se pierde en Jerusalén, ustedes van a recordar que José y María por 3 días anduvieron buscando a Jesús, angustiados. Lo encuentran en la sinagoga discutiendo con los sacerdotes. Dice la Biblia que María trata de reprender al niño, a Jesús, y Jesús le dice estas palabras: ¿no sabíais o no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y una vez Jesús le dijo a sus discípulos también: el Padre y yo uno somos. Y el Señor Jesucristo también podía decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero Él dijo: mi Padre todavía trabaja. Quiere decir que el Señor Jesús mantenía una íntima relación personal con su Padre. Pero estando en esta cuarta frase, el Señor clamó a gran voz diciendo: lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ninguno de nosotros debe sentir más desamparo, porque Jesús lo sufrió por cada uno de nosotros. A veces nos podríamos sentir, hermanos, desamparados, solos, vacíos. Podríamos sentirnos, hermanos, la persona más insignificante del mundo. Pero déjeme decirle que el Señor Jesús, estando en esa cruz, se sintió el hombre más abandonado de toda la historia y de todo el planeta. Dios, quien era su Padre, cuando Jesús clamaba por protección, por cuidados, la Biblia dice que Dios, hermanos, le dio la espalda. Yo no puedo entender este misterio tan grande. Lo único que puedo decirle a Dios es: Dios, yo te doy gracias porque yo tenía que ocupar tu lugar. Yo tenía que ser clavado en esa cruz. Yo tenía que ser abandonado, pero fuiste tú quien tomaste mi lugar. Y el Padre te desamparó, te abandonó, te sentiste solo en la cruz. No había una mano que pusiera su mano sobre su frente. No había alguien que le cantara una canción al oído. Quizá no había nadie que le dijera: Jesús, ten ánimo, estamos contigo. La gente le olvidó, la gente lo dejó. Los que estaban diciéndole: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo habían condenado a una perversa cruz. Y ahora su Padre lo abandona y Él dice: ¿por qué me has abandonado? Y es que el pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Y en el Antiguo Testamento la ley dice: maldito es todo aquel que es colgado o crucificado en un madero. En ese momento Jesucristo, nuestro Dios, el unigénito Hijo de Dios, estaba siendo maldecido por nuestro pecado. Y como Dios no puede tener comunión con el pecado, Dios su Padre le da la espalda. Y ahora Jesús clama y dice: lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como que si usted está en la peor angustia, en la peor necesidad, usted está en el tormento y usted está pidiendo que alguien lo ayude. Usted mira pasar a la gente y usted sigue hundido. La gente lo mira con desprecio, y aún Dios tuvo que ver con desprecio el pecado de la humanidad que estaba cayendo sobre el cuerpo del Señor Jesús
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la frase del abandono, es la frase que no podemos entender. Pero si Él fue abandonado, ninguno de nosotros debe sentirse abandonado jamás. Seremos olvidados por el mundo y la gente, pero nunca olvidados por Dios. El Señor murió en esa cruz y murió por cada uno de nosotros. No tenemos que sufrir más la soledad, no tenemos que sufrir más la angustia. El Señor ahora puede escuchar cada una de nuestras peticiones y podemos clamar a Dios y decirle: Dios, ayúdame en mi angustia, ayúdame en mi necesidad. Con Jesús no lo hizo, le dio la espalda y solo se oye el vacío de Jesús pidiendo ayuda de su Padre. Pero mire cuál es la quinta frase. Después de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 19, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: sed tengo sed. Y ahí podemos ver en esta frase, mis queridos hermanos, cómo nuestro Señor, el Señor Jesucristo, como un hombre, como un humano, estaba sintiendo el dolor del sacrificio. Una fiebre ardía en todo su cuerpo. Estaba débil. Los rayos del sol daban sobre su cuerpo. Y Él, en lugar, hermanos, de tomar agua, dice la Biblia que le dieron vinagre a tomar. Y ahí está Jesús, colgado en una cruz, sintiendo una sed tremenda, y solo porque Él nos amó a cada uno de nosotros. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Jesús, qué lindo es mi Cristo, que murió por cada uno en esa cruz y que derramó su sangre y que dijo en esta frase: tengo sed. La Biblia dice que ninguno de nosotros volverá a tener sed si bebemos del agua de la vida, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y esto me lleva, mis queridos hermanos, a la sexta frase que pronunció el Señor Jesús en Juan 19:30. Miren lo que dice la Biblia. Juan capítulo 19, versículo 30, la Biblia dice que Cristo, después de todo esto, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es una frase en griego que es tetelestai, y tetelestai es una frase que significa: todo ha sido terminado, he concluido la obra que me diste. Y hermanos, qué maravilloso, porque cuando Jesús dijo consumado es, Jesús está diciendo: Dios, la obra que tú me dijiste que yo hiciera, la he hecho, la he cumplido con amor. Esta palabra consumado es, no es una frase de dolor, no es una frase de tristeza, no es una frase de derrota, es una proclamación de victoria, diciéndole a su Padre: Padre, el pecado ha sido culminado, los pecados del mundo han caído sobre mi cuerpo y el hombre ya puede tener comunión contigo, porque ha sido consumado el pecado de la humanidad. Sobre mi cuerpo, sobre mi vida, yo llevo el pecado del mundo. Consumado es, significa: Dios, yo he muerto por amor, he hecho lo que tú me dijiste que hiciera, y ahora proclamo victoria, victoria sobre Satanás, victoria sobre el infierno, victoria sobre los demonios, victoria sobre el pecado. Y por eso la Biblia dice en Filipenses que Dios a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Consumado es. El Señor tuvo la victoria. Él perdonó nuestros pecados. Ya no hay más sacrificios que hacer. El sacrificio de Jesús fue aceptado por nuestro Padre y ahora está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Consumado es. En la cruz sufrió lo insufrible, pero en la tumba venció lo invencible. Al tercer día Jesús resucitó entre los muertos. Consumado es una proclamación de victoria. Y por último, en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 46,
encontramos en la última frase. Miren lo que dice la palabra de Dios. Encontramos una frase maravillosa, una frase preciosa, en donde Jesús, después de haber perdonado a aquellos que lo crucificaron, después de haber dicho al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, después de haber entregado a Juan, a su madre, hermanos, después de haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de haber pasado la agonía de la sed por la fiebre, y después que dijo, consumado es, ahora el Señor Jesús vuelve a tener una relación con su Padre. En la frase, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo un abandono literal, total, no es espiritual. Dios abandonó a su Hijo por nuestro pecado. Pero luego en el versículo 46 de Lucas 23, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquella comunión que se había roto por el pecado, aquel momento en donde Dios le había dado la espalda, después que Cristo dijo, consumado es, ahora Jesús, con toda libertad, con los pecados perdonados de todos aquellos que le amamos, el Señor vuelve a reintegrarse en una linda comunión con su Padre, diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es como que Jesús hubiera descansado de toda la agonía. Es como cuando un niño está cansado y está llorando y llorando, está lastimado. Y cuando usted como madre y como padre recoge al niño, el niño lo que hace es suspirar y comienza a descansar. Y después de todo el dolor y de todo el sufrimiento, ahora Jesús puede decirle, Padre, ahora que todo está consumado, yo también puedo descansar en tus brazos. Y es en tus brazos que yo encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que habiendo dicho esto, expiró. Y el Señor pasó a la presencia de nuestro Dios, a descansar de todo el martirio del pecado y de los hombres. Qué maravilloso es nuestro Jesús. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí estaba el Señor Jesús. Y ahí estaba su madre, estaba Juan, estaba la otra María, estaba también la madre de Cleofas, y estaban tres mujeres y el apóstol Juan, y dice que estaban al pie de la cruz. ¿Cuántos habrán visto los látigos que dieron en su espalda, las espinas que pusieron en su frente, los clavos que pusieron en sus manos y en sus pies? Ese dolor lo sufrió por cada uno de nosotros. Nadie pudo sufrir como Jesús, pero gloria a Dios que Él murió por nuestros pecados, y a Él le damos la gloria y la honra, porque Él vino y murió por cada uno de nuestros pecados. Siempre, mis queridos hermanos, para terminar, me gusta mencionar este canto que tanto me gusta a mí. Sufrió agonía el Creador del universo, cuando el traidor le entregaba como un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo yo vi que te azotaban. En el cielo hoy vive el que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban.